Cuando la vi, supe que era ella. Tenía una mirada que me cautivó, una mezcla de inocencia y sabiduría que era perfecta para el personaje. Bienvenidos al podcast Arréglate que nos vamos de Magas en el Español. Os hablan Cruz Sánchez de Lara y Charo Izquierdo. Pues la verdad es que Ivana Maquero es así. Y teniéndola así, desde luego suscribo todas y cada una de las palabras que dijo Guillermo del Toro cuando la eligió para El laberinto del fauno. Bienvenida, querida Ivana. Qué honor, muchas gracias. A este podcast que hacemos con tantísimo cariño y sobre todo con tantas ganas de descubrir lo que hay dentro de ti a todas nuestros oyentes. Pues es un honor, así que encantada de pasar este ratito con vosotras. Pues estabas hablando tú de Guillermo del Toro y hay que recordar a esa Ofelia, ¿no?, del laberinto del fauno, porque, bueno, pues porque te valió el Goya, ¿no? El Goya, la actriz revelación, y tenías 12 años, creo. 12, sí. 12. Sí, pero habías empezado. Empezaste. Bueno, yo empecé con 8 8 años. Fíjate, empecé con 8 añitos con una película de Paco Plaza, Roma Santa, y antes del laberinto ya había hecho 5 o 6 películas. O sea, que ya llevaba una carrerita yo. Sí, una carrerita que luego ha sido carreraza, incluso a nivel internacional. Rodaste con Kevin Costner, has sido Eretria en la serie de Danara Chronicles, has protagonizado una serie de misterio que se llama Altamar, que por cierto es de Carlos Sedes, que es el mismo director con el que has hecho la película La viuda negra. Correcto, de hecho la misma producción, Bambú, con Ramón Campos. Bambú, y bueno, pues la verdad es que está siendo un poquito monstruosa últimamente. Vaya monstruo, sí. La viuda negra. Para variar, y me apetecía mucho también adentrarme en un personaje más oscuro, como más como un reto para mí como actriz, y también un personaje más adulto, porque sí que es verdad que desarrollé mucha de mi carrera siendo una niña y siendo adolescente, y esta fue una oportunidad que me brindó Ramón Campos y Carlos Sedes que no quise dejar escapar. Haces muy bien en citar a Ramón Campos, porque mucha gente que no tiene conocimiento del sector audiovisual no sabe el nivel de exigencia que implica ser la elegida para una producción de Ramón Campos, ¿no? Bueno, y ese es un tema, ¿eh? Y de hecho es un tema porque además, claro, mucha gente me pregunta, cuando te llega este proyecto, es un tema, pues al final no deja de ser, aunque sea una ficción, pero está basado en hechos reales, por tanto es un tema muy controvertido. Pero claro, te llama Ramón Campos y te propone un personaje así, también te expone su visión y sabes que estás en buenas manos. Además, él hace un gran trabajo de investigación siempre en todos sus proyectos, y para mí es muy interesante poder tirar de eso, de todos esos recursos que tiene él a la hora de abordar un proyecto que él conoce tan bien. O sea, yo creo que hay cosas que tú dices, pues Kevin Costner, todo el mundo sabe quién es, rodé con Kevin Costner, sí. Pero ahora Ramón Campos, tú te tienes que sentir una privilegiada, sí. Porque tanta gente potente está viendo en ti lo que tú sientes que eres, ¿no? Bueno, lo que siento que soy es relativo, porque creo que todos los actores tenemos como un poco de sensación que somos impostores, ¿no? Entonces, a veces nos lanzamos a hacer proyectos que creemos que somos incapaces de hacer, pero los hacemos porque queremos trabajar con la gente del proyecto o porque nos gusta mucho el guión, el personaje, pero a veces nos embarcamos sin saber si lo vamos a poder hacer o no. Y luego siempre sale, ¿no? Siempre lo descubres. Pero sí, en este caso además justo el hecho de que viera en mí la capacidad de poder interpretar a un personaje como Mage fue una de las razones que realmente me quisieron que fuera parte del proyecto. Y de hecho me tuve que pelear un poco para poder hacerlo, porque estaba haciendo otro rodaje y solapaban las fechas, pero no quise perder la oportunidad, así que... Cuenta un poco, sin destriparla, porque cuenta un poco en qué es la vida. ¿eh? No, pero no me destripéis, que yo no la he un poquito visto. Que es la vida, que no. Es la vida negra, que además está basada, como muy bien has dicho, en hechos reales, ¿no? Sí, pues sin hacer mucho spoiler, bueno, está claro que evidentemente está basado en un crimen real, ¿no? Entonces se sabe el resultado. Pero bueno, Mage es un personaje, yo creo que vive entre la luz y la oscuridad, que es muy interesante porque tiene dos caras. Es
muy camaleónica, muy magnética. Entonces, como actriz, poder mostrar ese rango y hacer ese viaje, ¿no? de cara a ciertos personajes, mostrar una cara, de cara a otros personajes otra cara completamente diferente, para mí fue muy, muy interesante y me costó encontrarlo al principio. Yo también tenía muchas preguntas y muchas dudas porque, como todos los casos reales en la vida, no siempre es blanco y negro. Hay muchas preguntas que te haces tú también que todavía no tienen respuesta a día de hoy. Sí que me dieron licencia creativa para yo también rellenar espacios, ¿no? Y poder crear ese personaje y que se pudiera entender bien. Pero sí, fue un reto muy grande para mí. Pero fíjate, es que eso que estás diciendo al final es la propia vida, ¿no? Nadie, cuando tú dices, ¿tú te consideras buena persona? Yo siempre digo, sí. ¿Soy tan buena o realmente alguien es tan malo? O sea, quiero decir, ¿dónde están los límites ahí? De eso me imagino que tendrás que trabajarlo mucho como actriz, ¿no? ¿Dónde están los límites? Y sobre todo en un personaje como este, porque a priori tanto ella como Salva pues son personas que no son, no tienen una patología de psicopatía como tal, ¿no? Entonces parten de ser pues personas corrientes, de a pie, entre comillas. Entonces, bueno, hay que entender que confluyen muchos factores en esta historia. Es toda la parte religiosa, ¿no? y la opresión familiar y toda esa mochila que lleva ella, pero también pues evidentemente hay un móvil económico, un móvil en cómo se relacionan ellos dos, un móvil también sexual, ¿no? Porque ella quiere vivir otras experiencias y no sabe muy bien cómo salir de su matrimonio para poder experimentar todo eso que no ha podido experimentar antes. Entonces, bueno, confluyen muchos factores y yo creo que eso es lo que hace que llegue al extremo al que llega. Pero sí, es muy perturbador pensar que una persona que a priori puede ser tu vecino, tu vecina, alguien completamente normal, puede llegar a hacer algo tan cruel. O incluso tú mismo, ¿no? Claro, yo creo que por eso nos gustan tanto los true crimes, ¿no? Porque a veces vemos cosas o queremos entender comportamientos humanos que nos pueden parecer muy alienígenas porque se alejan mucho de nosotros, o que incluso nosotros a lo mejor podríamos llegar a esos extremos. ¿Y tú como actriz cómo estudias psicológicamente los personajes? ¿Cómo has estudiado, por ejemplo, el personaje de Maje, ¿no? El personaje de Maje tuve la suerte de que había mucha documentación, no tanto física, por decirlo de alguna forma, porque sí que hay otros casos que son a lo mejor mucho más conocidos y hay mucho material gráfico. En este caso, de hecho, el juicio pasó un poco desapercibido, el juicio real, y ella iba en mascarilla. Entonces yo no podía ver muy bien cómo gesticulaba, pero había mucha voz, porque estaban todas las llamadas, bueno, cuando vean las grabaciones. Yo soy abogada y eso, pues claro, al final las pruebas sabes, se valoran. Es verdad que muchas veces que te falta la imagen, pero la voz es indicativa de muchas cosas, te traslada las emociones, sí. ¿no? Bueno, y en aquí este se caso, ve claro, pero clarísimo. Sí. En este caso, efectivamente, son esenciales esas llamadas y esas llamadas pinchadas. Y entonces, bueno, con todo ese material que tenía y que también me proporcionó Ramón y que también yo un poco me informé por mi cuenta, luego evidentemente el guión, que era nuestra Biblia, ¿no? Al final, pues al ser una ficción, el guión tenía sus pequeñas libertades creativas. Pues con todo eso empecé a construir, tuve el lujo en este caso de poder ensayar mucho y de poder tener semanas y semanas, incluso meses de conversaciones con Carlos, que muchas veces no tienes en rodaje, ¿no? Porque te lanzan a un proyecto y tienes que estar rodando a las 2 semanas. Y entonces pude digerir y prepararme en condiciones, sobre todo la voz de este personaje. ¿Y no tuviste la tentación de ir a verla a la cárcel? No. Me estoy saltando completamente el guión. No, lo siento, es muy nunca lo hago. Pero no, pero es que no, pero sí, pues yo si yo ya sabes que soy de saltármelo entero. Pues es una muy buena pregunta, pero bueno, te podría decir que la curiosidad sí, ¿no? Porque al final nos obsesionamos con los personajes que hacemos y queremos poder encarnarlo a toda costa y entender todos esos lados, sobre todo, como comentaba, porque no tenía imágenes gráficas y quería ver un poco ella cómo se movía, pero la tentación como tal, o el pedirlo, el exponerlo, nunca llegué a eso, porque sí que me parecía quizá cruzar una línea, ¿no? Porque al final sí que quería
por lo menos para mí, para poder hacer el proyecto de una forma respetuosa y sensible, quería marcar una diferencia entre todo lo que ocurrió en realidad y todas las personas reales, porque hay una víctima muy real y una familia que está sufriendo, y la ficción que estamos haciendo. Entonces me quise basar en la información pública que había y en el guión que nosotros habíamos planteado. ¿Y si ella dijera que quiere conocerte, irías a verla? Pues probablemente no. No. Fíjate, claro, es que yo creo que es muy interesante también que valoremos esos riesgos que una asume cuando está trabajando de los límites, ¿no? Claro. ¿Dónde están los límites? ¿Dónde está el morbo? ¿Dónde está el ego? ¿Hasta qué punto eso me piden que vaya? Pues voy, pero me expongo y no, pues yo prefiero no ir, ¿no? Eso es muy interesante también cuando haces un papel de esta naturaleza. Sí, y además también puede ser algo muy legítimo, es decir, hay actores, los hermanos Menéndez, esa serie, ¿no? Que sí que los han conocido y pues para ellos es interesante porque les ha ayudado en su desarrollo del personaje y Yo no la he lo visto. pueden justificar. Yo tampoco. Está muy bien esa serie, es muy, muy, muy interesante, sobre todo si te gusta el tema de la abogacía y todo lo judicial. Es que le guste. Vamos a ver, no, sobre sé si todo te gusta o no, pero es no, me didáctico. encantaba, pero era mi vida, entonces las películas de juicios, pues a veces lo que a los demás les sorprenden, yo me parece espectacular que te sorprenda, porque claro, para mí era la vida normal. Entonces de repente dicen, wow, o estoy viendo con mi marido alguna serie y se dice, es que fíjate, yo digo, pues claro, o sea, claro. Es que es como lo de los actores, para la gente que es ajena al medio de la actuación, todo nos parece como tal, wow, grabaste con Kevin Costner. Ya, pero es que para mí es más habitual y lo entiendes todo de otra manera, ¿no? ¿Y no te molesta si ves cosas que no son verídicas o que no son... No te pones ¿Sabes qué? Que yo fui, pero no me puedes entrevistar tú a mí. Eso iba a decir, pero es muy Pero gracioso. hubo una serie que se llamaba Caronte y yo corregí los guiones, o sea, supervisé los guiones jurídicamente. Wow. Y la verdad es que es muy divertido porque, claro, tienes que tener el límite de lo que es la libertad del guionista para poder contarlo y adaptarlo a la realidad, porque cuando la gente se pone estupenda y purista viendo algo en el cine, es que hay que tener una capacidad de adaptar el relato. Yo no, yo soy bastante poco petarda con eso, aunque sí de repente digo, pues eso en la realidad no sería así, pero... Claro. Pero yo creo que, por regla general, cuando te decides a ver algo es porque hay detrás un proceso de trabajo bueno. O sea, tenemos una oferta tan amplia que tú eliges lo que ves y normalmente elegimos bien, ¿no? Estaba hablando antes, Cruz, de un poco como de líneas rojas, ¿no? ¿Y tú como actriz tienes alguna línea roja? ¿Te planteas alguna línea roja? Las voy descubriendo por el camino. Creo que no tengo... Bueno, tengo muy claro éticamente y moralmente lo que podría llegar a hacer o no hacer, pero es que depende tanto del proyecto. Y mira, un ejemplo es que en este film hay desnudos, cosa que jamás pensé que iba a hacer y que de hecho para mí era un tema que no sentía necesario, a no ser que estuviera extremadamente justificado, cosa que lo está en esta película, porque es muy necesario, es muy importante. Claro, sería hacer un flaco favor al film si no introduces todos esos elementos de intimidad, de sexo, de vulnerabilidad, que son parte tan importante del caso. Entonces, en este caso, por ejemplo, sí que decidí acceder a ello, pero generalmente no lo he querido hacer en el pasado. O sea, que se van como descubriendo, ¿no? Esas líneas rojas. En esas escenas de sexo ya tenéis personas que os ayudan, ¿no? Sí. Esto ya está muy controlado. Hay coordinadores de intimidad. Fíjate, yo he estado en la industria mucho tiempo y he hecho secuencias íntimas en el pasado cuando no existía esa figura todavía. Y bueno, es un alivio saber que hay alguien que está controlando, que puedes tener una conversación anterior pues para comentarle las cosas que te pueden molestar o no, con lo que te sientes cómoda, con lo que no. Y está muy bien planteado, muy bien controlado, y en este caso sí que teníamos una coordinadora de intimidad. ¿Y te has sentido cómoda? Sí. Siempre la verdad es que se trató con muchísimo respeto y cuando me planteó justo Ramón, precisamente, todos estos elementos más íntimos,
lo hizo desde un lugar tan sensible que me pareció hasta importante y me hubiera dado hasta pena que no se hubieran mantenido en el film. De hecho, claro, me convenció tanto que dije, es que es muy importante mostrar todo ese lado. Qué increíble, qué interesante, ¿no? Oye, vamos a saltar un poco de La Viuda Negra, ¿no? Porque hay otras películas tuyas, hay otras zonas pero tuyas. No se la pierdan, ¿eh? No os la perdáis, todos a ver La Viuda Netflix. Negra y apoyar siempre la carrera de Ivana Vaquero, que es una de las grandes actrices del panorama nacional. Desde luego. ¿Hay alguna escena real de tu vida real, que te gustaría repetir y repetir y repetir? Hombre, hay momentos, claro, hay muchos momentos muy especiales. Me gusta pasar tiempo en Nueva Zelanda. ¡Guau! Oh, hija mía, que ¡Qué cerca! Por favor, las antípodas, de verdad. No, es que me gusta ir a Denia, no, explica eso. Es que tiene una explicación, no, claro, mi marido es neozelandés. Entonces, qué bien, ¿no? Sí, y pasar momentos ahí con él, claro, es muy, muy especial. Y además es un país que siempre... Un gran desconocido, Nueva Zelanda. Pero irónicamente, y siendo las antípodas, que jamás pensé que iría, siempre me ha llamado y siempre me ha dado oportunidades. De hecho, he estado rodando hace poco otra serie que justo se rodaba en Nueva Zelanda. ¡Qué suerte! Sí, una maravilla. ¿Le llamas kiwi a él? Kiwi, sí. Y yo me llamo Spiwi, Spanish Kiwi. Soy qué guay. Ahora. Sí. Qué divertido. Sí, así que no sé si hay un momento concreto. La verdad es que soy muy afortunada y tengo muy buenos momentos. Tengo un vínculo familiar muy importante con mis padres, con mi familia, con mis amigos. Importante. Entonces, sí. Qué importante es la gente que te quiere. Al final todos lo que queremos es que nos quieran. Totalmente. Que nos quieran a los que queremos, porque luego hay gente que te da igual que te quiera. Claro. Pero tener un círculo de seguridad, de descolgar el teléfono, de necesitar un abrazo y que te lo den, eso es importantísimo, ¿eh? Es importantísimo, pero también hay que querer mucho, que es algo que yo he aprendido, ¿no? También el que tiene que ser recíproco y que... Porque también yo en mi profesión se te olvida, o sea, al final hay muchas cosas que centran alrededor tuyo y tú estás tan liada y tan ocupada haciendo cosas que te olvidas que tú también tienes que alimentar. Y eso lo he aprendido con la vida y me ha ayudado a reforzar esas relaciones. Es que si no te conviertes en un narcisista, si esperas que lo hagan contigo y tú no haces nada, pues al final así está el mundo, ¿no? Pero hay que corresponder. Pero al mismo tiempo los actores, que yo creo que tenéis una dosis de inseguridad importante en general, ¿no? El que os quieran, yo creo que os refuerza mucho, ¿no? Y a ti no eres actriz. Pero yo creo que a todo el mundo, ¿no? Sí, pero yo creo que en el caso de las personas que tienen, que por su exposición pública, ¿sabes? Porque al final el juicio público es mucho mayor que en otros casos, ¿no? Claro, pero eso es totalmente cierto, pero luego cada uno vive su drama, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Es decir, luego igual no estás tan expuesto, pero sí que tienes situaciones en el trabajo, yo creo que es universal, ¿no? En las que necesitas pues, llegar a casa y sentir ese apoyo porque estás muy mal en tu sitio de trabajo o por cualquier razón. O sea, que yo creo que es la persona, no tanto la profesión, ¿eh? Oye, Ivana, vamos a reírnos un rato. Cuéntanos esa toma falsa que cuando quieres morirte de la vergüenza, tú misma te ríes de Tierra, trágame. Algo que te haya pasado en un rodaje, que hayas metido la pata y te hayas reído muchísimo. Bueno, pues miles. De hecho, recuerdo una vez rodando Las Crónicas de Shannara en Nueva Zelanda, que había una secuencia que teníamos que correr yo y mi compañero, que era Austin Butler, y me tropezó el tío. O sea, íbamos corriendo, entonces me tropezó sin querer y salí volando, pero de una manera que parecía yo Superman. Salí volando, salí de la cámara y claro, me pegué un buen golpetazo y ya de la vergüenza me puse a reír. Todo el mundo se rió, yo, claro, estaba medio convaleciente, pero fue muy, muy cómico porque esos 3 segundos de vuelo... ¿Los utilizasteis? No, creo que no, porque fue muy cómico. Pero no, en los rodajes pasa muchísimo que nos reímos, que nos equivocamos, que no podemos aguantar la risa
Y eso ya... Eso nos ha contado alguna actriz que ha pasado por aquí que hasta se ha hecho pis, ¿no? O sea, de la risa. Uf, yo creo que no he llegado a tanto. Pero casi. Pero casi, ¿eh? Casi, porque sí hay momentos muy cómicos. Y se necesitan, ¿eh? Incluso en rodajes como estos, que sí que son oscuros y tensos, se necesitan momentos de distensión. ¿Te ríes mucho? Yo sí, yo me río mucho, me gusta reírme. Sí. ¿Tú cómo te salvaste del éxito, de ese éxito tan temprano, ¿no? Por mis padres, porque ellos hicieron, y lo veo ahora en Imagínate, perspectiva, 12 un gran años trabajo. y Goya. Madre mía, es que eso es un riesgo de que se te suba a la cabeza y de que... Pero mira, claro ejemplo es que al día siguiente fui al cole, de vuelta a la normalidad en clase. Entonces sí que hicieron mis padres un gran trabajo de mantenerme con los pies en la tierra, de tener una infancia completamente normal y de siempre, siempre insistir en que lo más importante en ese momento eran los estudios, que la interpretación era secundaria. De hecho, ellos jamás me llevaron a un casting por cuenta propia, siempre era yo que quería ir a castings y que quería ser actriz. Y entonces, claro, realmente hicieron muy bien en ese ¿Y los proceso. compañeros del cole? Bueno, eso ya es otro tema. ¿Te trataron bien o regular? Lo pasé mal en ciertas épocas, porque lo que me pasaba es que me iba largas temporadas a hacer rodajes. Entonces, tú con 12, 13, 14, 15, si te vas 3 meses y vuelves, ya están formados los grupos, ¿no? de niñas, de niños. Entonces, integrarte es más difícil, ¿no? que te abracen. Eso de es nuevo. muy importante que las que habéis pasado por ahí lo contéis, porque yo que hablo con amigas actrices, cuando te cuentan esa época de la adolescencia, claro, todos pensamos que eres la guay de la clase y no, porque además de que está la envidia, están los grupitos y yo creo que eso es un mensaje muy importante que tenéis que trasladar las que os ha ido muy bien la vida, que seguro que a tus compañeras de colegio o tus compañeros no les ha ido a lo mejor igual de bien o bien en otro sentido, pero que no siempre hacer lo que tienes que hacer o lo que quieres hacer te ponen en la mejor posición, ¿no? Completamente, porque como dices, no eres la guay, eres la diferente, ¿no? Y cuando eres diferente y a lo mejor eres, pues, eres niño, ¿no? Al final no eres una persona madura y formada completamente, claro, eso genera una distancia. Y sí, la verdad es que lo pasé mal en muchas épocas de la escuela, pero bueno, era lo que me gustaba. Yo perseveré y continué haciendo lo que quería hacer. Y de hecho, ahora lo veo como algo positivo porque me hizo más fuerte, realmente. Me hizo más fuerte, me enseñó a navegar también esas situaciones y me enseñó muchísima compasión. Entonces yo cuando veo situaciones así, ahora, como adulta, me tocan mucho e intento hacer siempre lo máximo posible para que todo el mundo, incluso en rodajes, en mi lugar de trabajo, se sientan que puedan hablar, que pueden estar, que deben estar cómodos. Es importante lo de la compasión, ¿no? Que poco se habla de la compasión. Sí, porque nos miramos mucho el ombligo a veces, ¿no? A veces sin querer, a veces simplemente vemos todo desde nuestro punto de vista y nos olvidamos que los demás también viven sus dramas y que no todo es personal. De hecho, nada es personal. De hecho, probablemente lo que se está reflejando en la otra persona hacia ti es un problema que tiene esa persona y no es tuyo. Eso, fíjate, es un mensaje que cada vez os oigo a más jóvenes, a más chicas jóvenes, y me encanta porque creo que es una elaboración intelectual que a nosotros, yo no sé si es que no nos permitían o que no nos daban la opción de tener, pero yo cuando se lo escucho a chicas jóvenes como vosotras, la verdad es que me da una satisfacción porque me parece que es una evolución con respecto a otras épocas. Y es verdad que esta mañana yo solo estaba diciendo a gente joven, cuando estaban protestando por otra persona, le decía, pensad que no sabe hacerlo de otra manera. Y eso te da una posición a ti de comprender que bueno, pues que también te hace pasar más de puntillas por lo que están intentando hacerte, ¿no? Claro, y para ti, para tu propia salud mental, es importante crear esa distancia, porque entonces tú vives más tranquila. Además, fíjate qué importante lo que has dicho de que casi nada es personal, ¿no? Tendemos a
precisamente por mirarnos el ombligo, tendemos a pensar que casi todo lo que nos pasa con los otros es personal hacia nosotros, ¿no? Y normalmente no han pensado en nosotros para nada, sino que es un tema suyo, ¿no? Es un tema suyo y además que ese arranque o esa situación simplemente que puede parecer hacia ti es algo que llevan ellos por dentro, que no tiene nada que ver contigo. Tú que empezaste tan temprano, puedes tener mucho tiempo para hacer eso que han hecho otras actrices, de cambiar de registro. ¿Tú te ves como directora, te ves como guionista, te ves...? Ay, me encanta la pregunta. Me intimida muchísimo. Me gustaría mucho. Me gusta la dirección, me gusta también... La verdad es que me gusta mucho la producción. ¿Ah, sí? Sí, porque pues he visto... es un lío. Es un lío, pero el desarrollar un proyecto desde el principio y abanderarlo y desarrollarlo es una montaña, es tan difícil. Y tengo un respeto tremendo ahora cuando veo series, películas, aunque no me gusten, ya solo por el hecho de que se hayan podido completar es casi un milagro. Entonces tengo mucho respeto a cualquier producto que salga y que se haya hecho con mimo. Entonces me gusta mucho la producción. Pero bueno, creo sinceramente que tengo tanto por aprender todavía que no sé si me veo dando el paso a irme detrás de las cámaras. Pero bueno, quizá algún día. Pero sí que serás una consumidora de cine bastante exigente, ¿no? Recomiéndanos alguna película o alguna serie en la que no intervengas tú, que sea algo que últimamente te haya impactado, que tú digas, wow, pues me ha encantado tal porque no me lo esperaba. Pues estoy viendo ahora una serie, la verdad es que es americana, pero es en Apple TV, que se llama The Studio, El Estudio. Ay, yo la he visto. Yo no. Bueno, es una maravilla. Sí, es muy buena. Te muestra un poco el detrás de las cámaras de cómo se hace una película en Hollywood. Qué bueno. Bueno, concretamente es una productora, ¿no? que tiene pues, a sus trabajadores y te enseña ese desarrollo entre los productores, los escritores, los directores, que además es muy verídica, y lo digo yo que sí que lo he vivido. Que lo conoces, claro, que es lo que me pasa a mí con las películas de abogados. Pues claro, pues me pasa. Entonces es muy interesante, tiene un punto cómico y un punto un poco dramático, pero bueno, no deja de ser una comedia y la recomiendo porque, sí, porque además son temas universales a pesar de que sea sobre la industria del cine. Un papel soñado, un papel que te encantaría protagonizar. Que ya se haya hecho o que... Sí, algún... ¿Sabes qué dices? Esto me gustaría haberlo hecho a mí, o me gustaría hacer de un libro que has leído. ¿Sabes? Uf. Es que hay tantos personajes. Me encanta, como actriz me encanta mucho Kate Winslet. A ver, hacer un Titanic. Bueno, es que tienes un cierto aire. Titanic. Sí. No, ¿no te lo has dicho? No, Kate justo no, pero bueno, es un honor. Pero no, Kate Winslet no, me han dicho Anne Hathaway un poco. Bueno, sí, es verdad que ese es un parecido más físico, también, pero sí. lo que tú transmites con la cara sí que es un poco Kate Winslet, ¿no? La sonrisa, los discurso, pómulos, la tranquilidad. Pues es una grande Kate, o sea que... Bueno, pues es tengo fenomenal, que venir aquí ¿no? más a menudo para que me digáis estos cumplidos, pero un papel soñado, me gusta mucho la época en general, entonces a lo mejor alguna reina de España, algo así me gustaría. También me encantaría hacer un thriller de espías, mucho, me apetece porque no lo he hecho nunca. Pero sí. No, pues señores directores, escuchen que tenemos aquí talentazo, total. que se volvería loca por ser una reina de España, no sé, una Isabel la Católica o algo así. Por ejemplo, es un gran ejemplo. Que tenía mucho power. Hombre, sí. Imagínate. Sí. Y claro, de los 8 a los 30 has trabajado mucho, pero ¿cómo te has formado? Pues me he formado, claro, he hecho mucha formación, porque sí que es verdad que empecé tan pequeñita que no tenía formación, era todo instinto, como decía Guillermo del Toro, ¿no? Todo natural. Y luego, pues bueno, a raíz de ello empecé a viajar a Estados Unidos cada vez más a menudo para hacer cursos de interpretación. También hice aquí en España muchos cursos. Nunca he ido a una escuela como tal, no tengo un diploma, por decirlo de alguna forma, pero es súper importante seguir formándose y no oxidarse, como digo yo. Sobre todo cuando pasas épocas de trabajo donde no estás tan expuesto y no te sientes tan creativo, ¿no? Porque no te rodeas de gente pensante,
y estás tú solo ahí con tus pruebas y tus castings, que hay muchas épocas así para los actores, de meses y meses sin trabajar, es importante seguir formándose. Bueno, pues yo creo que dale, porque es que nos hemos ido de tiempo, pero no me resisto a que a las chicas jóvenes que quieran empezar una carrera o a los chicos jóvenes que quieran hacer carrera en el mundo de la interpretación, que les des cuál es tu clave, tu mejor consejo, lo que crees que no deben perder nunca de vista a la hora de afrontar un reto así. Para la gente que inicia su carrera, sí, pues es importante tener en cuenta, y ya sé que es lo típico que se dice, pero es una carrera es un maratón. De fondo. Es de fondo. El éxito difícilmente llega rápido, a veces no llega un éxito como tal, nunca, no llega como tú te lo imaginas, pero es importante si realmente es lo que quieres hacer y no se te ocurre otra cosa mejor, porque si se te da mejor otra cosa o prefieres, estás entre otra cosa, probablemente lo otro sea más seguro que la interpretación, que al final es una profesión complicada, pero si es lo que más te gusta, yo les animo a que perseveren, pero sabiendo que es una carrera de fondo y que habrá muchos momentos bajos, pero bueno, es muy bonita también. Bueno, ser actor es como la vida misma, ¿no? Pues sí, Efectivamente. un poco, pero con muchas caras. Como muchas Pudiendo vidas, cambiar, como que- muchas vidas en una misma, ¿no? Que tú de repente eres Maje y yo siempre soy Cruz, o sea que es que eso es un poco Claro más que sí. aburrido. Sí, Claro. Pero ha sido un placer conocerte un Igual. poquito mejor. Muchas gracias, de verdad. No, a vosotras. Yo creo que a Kate Winslet también le gustaría ser un poco como tú. Así que nada, que muchísimas gracias por tu generosidad, por estar con nosotros, Charo. Nos vemos la semana que viene. ¿Y dónde más? Y nos vemos en Magas, por supuesto, en Magas, pero también en todas las plataformas de podcast y en YouTube. Qué bien. Bueno, pues Ivana, arréglate que nos vamos. Muchísimas Y a gracias. Ivana en Netflix. Eso, por favor, El que 30 no de se lo mayo. pierdan, Sí. no se lo pierdan.